Hola, estás entrando a la zona del conocimiento. Esto es Imprégnate de Homeopatía, el lugar en donde la homeopatía se hace fácil. Prepárate a una nueva aventura. ¿Estás listo? Súbele al volumen. Te dejo con el homeópata Juan Escobar. La individualidad es uno de los principios inalienables de la homeopatía. ¿Quieres conocer por qué es importante esto? Te invito a escuchar el siguiente podcast. Buenos y homeopáticos días tengan todos ustedes. Qué gusto estar nuevamente aquí en un programa más de Imprégnate de Homeopatía. Antes que nada, pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este programa, a todos los que se han suscrito al canal, todos los que me siguen en las distintas redes sociales y pues lógico también aquí en Spotify. El día de hoy vamos a empezar una serie de programas en donde vamos a hablar sobre las leyes y principios de la homeopatía, sobre todo las 5 leyes más importantes. ¿Sí? Recordarán que en alguno de los programas vimos, sobre todo cuando analizamos el parágrafo 2, vimos que la curación decía que debe ser rápida, suave y sostenida. Sin embargo, la última parte de este parágrafo decía y curando con leyes claras y sencillas. Entonces hoy vamos a hablar de estas leyes, que son 5, lo cual nos va a llevar, pues yo creo que los siguientes 5 programas. Y el día de hoy vamos a iniciar con la primera ley, que es la ley de la individualidad. En el parágrafo 83, Hahnemann habla sobre la individualización, cuando dice que este examen, bueno, se refiere Hahnemann este examen porque en parágrafos anteriores empezó hablándonos de cómo se debe de hacer el examen médico. Por lo tanto, entonces en el 83, cuando Hahnemann dice este examen, se refiere al examen médico, nos permitirá individualizar cada caso en particular. ¿Sí? Desde entonces ya Hahnemann nos está diciendo tenemos que ver a cada individuo de forma individual. ¿Sí? Esta va a ser clave en la homeopatía, en ver a cada paciente como un ser único e irrepetible, como un individuo. El problema viene cuando decimos, bueno, ¿y cómo podemos individualizar? Entiendo que debemos de ver a cada paciente de forma individual, pero ¿cómo logramos esto? Pues bien, entonces esto lo vamos a conseguir a través de la modalización. Y quizá pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué es una modalización? ¿Qué es una modalidad? Y si vemos o si lo sacamos de un diccionario o una simple definición, pues tenemos que una modalidad sería todo particular modo de ser, sentir, obrar o reaccionar de un individuo ante condiciones y circunstancias externas o intensas y capaces de modificar un síntoma favorable o desfavorable o de provocar su aparición o desaparición. Es decir, ¿qué es una modalidad? Una modalidad, es toda aquella condición que va a modificar un síntoma, ya sea que lo haga más grave o que lo mejore, que aparezca o desaparezca. En esto consiste la individualidad. ¿Sí? Cuando nosotros modalizamos un síntoma, cuando nosotros modalizamos lo que el paciente nos está diciendo, lo que en realidad estamos haciendo es individualizar cada caso en particular. Pero entonces el problema de la modalización viene, sobre todo pues cuando estamos estudiando la homeopatía. El problema viene cuando el médico homeópata únicamente se limita a preguntar modalizaciones de tiempo o de clima. ¿Sí? Saber si el dolor de cabeza, por ejemplo, el que estaba refiriendo el paciente, es más en la mañana, en la tarde o en la noche, o con el sol o con la lluvia. Y muchas veces nuestro conocimiento o nuestro uso de las modalidades son únicamente, como les decía, o de tiempo o de clima. Siendo que, pues bueno, hay más modalidades como ahorita vamos a ver. Entonces, la primera modalidad que tendríamos sería la modalidad de tiempo. Quizá de las más comunes que llegamos a preguntar en la consulta, ¿no?
Estos dolores pueden mejorar o pueden agravar en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, después de la medianoche. Sí, todo lo que tenga que ver con uso horario, cómo son ese dolor de cabeza, cómo es en la mañana, cómo es en la tarde, cómo es en la noche. La siguiente modalidad sería las modalidades meteorológicas. ¿Sí? Sabemos que hay dolores que agravan o malestares que agravan, por ejemplo, con el calor, con el frío, cómo le va con la lluvia, el viento, quiere corrientes de aire, no quiere ninguna corriente de aire, en fin. También las modalidades meteorológicas son importantes y debemos de buscarlas, ¿no? Debemos de preguntarle al paciente cómo le va con estos elementos. Otro tipo de modalidad son las modalidades de posición. Sabemos que hay medicamentos que mejoran, por ejemplo, doblándose, ¿no? Como colosintis, como magnesias, algunas magnesias, ¿sí? Cómo le va al paciente cuando está parado, cómo le va al paciente cuando está sentado, si mejora o agrava cuando está acostado. Entonces recuerden también, las modalidades de posición son importantes. Otra modalidad que también debemos de preguntar son modalidades de movimiento. Recordaremos que hay medicamentos, por ejemplo, como Rustox, que los dolores mejoran caminando. Hay dolores de brionía que mejoran por estar quieto. En el caso de sepia, mejora por un movimiento brusco, ¿no? Como el ejercicio, como correr. Entonces también las modalidades de movimiento son importantes. La otra modalidad importante es la de los alimentos. ¿Cómo le va con las comidas? ¿Agrava, mejora después de comer, antes de comer? ¿Mejora, por ejemplo, cuando tiene hambre? Al contrario, agrava cuando tiene hambre. En fin, también hay que investigar las modalidades de los alimentos. Otra modalidad es con la defecación o con la micción. Hay pacientes que se sienten bien cuando defecan o cuando orinan, y al contrario, hay pacientes, como por ejemplo en nux vomica, ¿no? Que dice la materia médica que el niño llora antes de ir a defecar porque sabe que van a ser unas heces grandes, duras, que le va a costar trabajo expulsarlas. Entonces, bueno, también importante checar lo que son las modalidades de defecación o de micción. La siguiente son las menstruales. ¿Sí? Hay medicamentos, por ejemplo, como la Quesis, que mejora durante la menstruación, porque la menstruación es una descarga. Entonces hay que ver cómo le va a la paciente en el caso cuando tenga su periodo. Modalidades de sueño. Agravan sus síntomas con el sueño, mejoran con el sueño, mejora durmiendo, agravan durmiendo. ¿Cómo le va, cómo le va al día siguiente cuando despierta? ¿Se siente relajado? ¿No se siente relajado? En fin. Entonces, otro tipo de modalidad son las modalidades del sueño. Y la última de las modalidades serían los factores psíquicos. Hay síntomas, o bueno, hay pacientes que sus síntomas mejoran o agravan cuando está solo. Hay algunos que desean compañía, hay otros que desean estar solos. Hay pacientes que mejoran o agravan cuando se sienten, por ejemplo, señalados, cuando se sienten discriminados, cuando se sienten acosados. Son factores psíquicos que muchas veces nosotros no llegamos a considerar en la consulta. Entonces, como estamos viendo, esto de las individualidades, de las modalizaciones que tiene como finalidad la individualización, no solamente la debemos delimitar a modalidades de tiempo y de clima. ¿Sí? Ya vimos que las modalidades también pueden ser entonces de sueño, de comida, de postura, de sueño, de factores psíquicos. Ustedes siempre tengan presente en su consulta todo este tipo diferentes de modalidades. Y un comentario para las personas que no son homeópatas o que no son estudiantes de homeopatía, ¿sí? Que sea público en general, que esté escuchando este podcast, que les gusta atenderse con homeopatía.
Esta es una de las razones por qué en la consulta hacemos tantas preguntas y hacemos preguntas sobre sueños, sobre miedo, sobre posiciones, porque lo que estamos tratando de hacer es individualizar su caso para encontrar el medicamento que usted necesita. Y a los estudiantes, a los homeópatas, entonces también no olviden eso. El hecho de modalizar nosotros los síntomas no tiene otra finalidad, sino que individualizar cada caso. Entonces, hasta aquí, pues el episodio del día de hoy. A manera de resumen, ¿con qué nos quedamos? Pues bien, el primer principio inalienable de estos 5 que vamos a ver es el principio o ley. En algunos libros lo van a encontrar como ley de la individualización. Sabemos que debemos de ver entonces a cada paciente de forma individual. El problema es cómo. Y pues bueno, ya vimos hoy la respuesta. ¿Cómo voy a individualizar cada caso en particular? A través de la modalización. No olviden entonces, nunca hay que, nunca olviden, ¿no? No hay que olvidar la modalización en todos nuestros pacientes. Vamos a captar todos sus síntomas, que de eso vamos a hablar la próxima semana. La segunda ley de la homeopatía, que es la totalidad sintomática. Recuerden que está disponible en la tienda Amazon el libro El Tao de la Homeopatía. Si no lo has comprado, pues lo puedes encontrar en tiendas Amazon, El Tao de la Homeopatía, en donde hablo sobre algunos principios importantes de la homeopatía. Y recuerda entonces, si te gustó este podcast, recomendarlo a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos. Me pueden encontrar en Spotify, ya saben, Imprégnate de Homeopatía. Estoy sacando un episodio todos los miércoles en donde hablo sobre relatos homeopáticos, hablo sobre los medicamentos en forma de cuentos, y los domingos pues nos ponemos algo más serios y hablamos sobre principios de la homeopatía. Te agradezco muchísimo que me hayas regalado unos minutos de tu vida y pues seguimos en contacto. Hasta la próxima. Hasta luego. Estás saliendo de la zona del saber. No olvides recomendar este podcast. El homeópata Juan Escobar y una servidora te esperamos en el siguiente. Imprégnate de homeopatía. Hasta la próxima.